Hola, soy Sara García. Reciban todos una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de contar con su presencia en este ciclo de presentaciones sobre el crimen transfronterizo en el Triángulo Norte de Centroamérica y la triple frontera del Cono Sur, realizado por Inside Crime. Este es un ciclo de 6 eventos en los que nuestro equipo presenta los hallazgos de una extensa investigación sobre el crimen organizado transnacional en estas dos zonas fronterizas. Este es un trabajo financiado por PMI Impact, un programa de apoyos de Philip Morris International. En esta oportunidad estaremos explorando a profundidad el crimen organizado en Paraguay y sus fronteras. Este evento cuenta con el apoyo de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Este evento está siendo transmitido en vivo por la página de Facebook de Inside Crime en inglés. Los invitamos a que participen compartiendo sus preguntas en el chat de YouTube y a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Todas las personas que se encuentren siguiendo el evento pueden participar de manera continua con el hashtag BorderCrime. Este evento se divide en 3 partes. Comenzaremos con una presentación sobre las principales tendencias del crimen organizado transnacional en Paraguay y sus fronteras. Luego, haremos una revisión de los departamentos más afectados por estas dinámicas a través de nuestro mapa interactivo. Finalmente, presentaremos un análisis de las relaciones entre el crimen transfronterizo y corrupción. Para eso, contamos con la participación de nuestro codirector Steven Dudley, junto con la investigadora y coordinadora del proyecto Ángela Olaya y Carlos Peris, colaborador de Inside Crime y director de la carrera de Sociología, Historia y Ciencia Política de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. La discusión será moderada por Juan Martins, investigador de la Universidad Nacional de Pilar. Le doy la palabra a Steven Dudley. Muchísimas gracias, Sara. Hola, yo soy Steven Dudley, yo soy cofundador y codirector de Inside Crime, junto con Jeremy McDermott. Yo quería darle las gracias a ustedes por acompañarnos hoy y quería contarles un poco sobre este proyecto y el sitio interactivo que lo acompaña. La idea detrás de este esfuerzo era mirar 2 zonas de triple frontera, las del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, y la región de la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Para este proyecto hemos perfilado todos los estados fronterizos, 39 en total, en esas 2 zonas, analizando las economías criminales presentes y los actores criminales que las gestionan. Implicó una extensa investigación de campo que desafortunadamente se vio truncada debido a la crisis del COVID. Una gran parte de los resultados de ese trabajo está reflejado en nuestro sitio web, donde hemos reunido todos los elementos de la investigación, los perfiles de los departamentos, los datos sobre homicidios, perfiles sobre de los principales actores criminales y la naturaleza y alcance de las economías criminales. Mucha de esa información está en el mapa interactivo y para mostrarles cómo funciona ese mapa tenemos un video.
Les invitamos que visiten la página y que hagan sus propias investigaciones. El objetivo de este evento es presentar un resumen de los resultados de nuestra investigación de terreno en Paraguay. Después de cada presentación, ustedes tendrán un espacio para profundizar más con sus preguntas y inquietudes. Desafortunadamente no existe una solución rápida para estos desafíos criminales, pero nosotros creemos firmemente que las respuestas deben ser estratégicas, a largo plazo y basadas en una cooperación regional y internacional duradera. Muchas gracias por su atención hoy. Ahora paso la palabra a Juan Martins, que será nuestro moderador de hoy. Juan. Muchas gracias, Steve, por la invitación a moderar esta presentación. Muchísimas felicidades al equipo de Inside Crime en tu persona y demás colegas. Esta investigación contribuye a documentar un fenómeno complejo y dinámico como es el crimen organizado y que en Paraguay es muy importante aportar documentación empírica que contribuya a entender el fenómeno porque es reciente el proceso de estudio profundo de este fenómeno en nuestro país, así es que felicitaciones y muchas gracias. Paso la palabra a Carlos Peris, que presentará el estado de la situación del crimen organizado en nuestro país y les sigo invitando a que participen con preguntas y comentarios a través de las redes por las cuales están siendo transmitidas. Carlos. Muchas gracias, Juan. A mí me toca hablar del crimen organizado a nivel nacional. Para eso quisiera abordar 3 temas importantes que hemos observado en nuestro estudio. Sobre el tema número 1, se ha concentrado en las relaciones existentes entre las élites y el crimen organizado transnacional. Con respecto al mismo, se ha visto un cambio en la relación entre las élites políticas y el crimen organizado transnacional. Más precisamente, se consiguió observar una democratización del contrabando. Anteriormente, quienes desarrollaban dicha actividad estaban directamente ligados al partido de gobierno que tradicionalmente lo fue el Partido Colorado. Actualmente, la actividad puede ser llevada a cabo por cualquier persona y no necesariamente implica una afiliación partidaria a un partido político específico. En la época de la dictadura teníamos los lemas "el precio de la paz" y "a los amigos todos y a los enemigos la ley", lo que llevaba a relacionar al Partido Colorado con el control del contrabando. Ahora, el contrabando responde a un mercado en competencia, en definitiva, a las relaciones entre la oferta y la demanda. La democratización del contrabando se materializó en la existencia de una oferta de dinero ilícito que abrió la posibilidad de alternas fuentes de financiación de las campañas políticas. Tal práctica, efectivamente, ha llevado a una degradación de los partidos políticos. Muchos de ellos, tanto los que buscaron configurarse como una nueva opción o incluso los que históricamente han sido los dominantes, han llevado o han utilizado el contrabando como una especie de caja sombra. Con respecto a nuestro tema número 2, se destaca la diversificación del mercado, uno que se ha visto a través del tráfico de drogas. Tradicionalmente, el Paraguay ha tenido el primer puesto como principal productor de marihuana de América del Sur. Se estima que el país produjo alrededor de 40.000 toneladas métricas para el año 2019 y según las autoridades nacionales, dicha producción ha ido fundamentalmente a los mercados de Argentina y Brasil. En ese sentido, Paraguay no pierde su posición. Incluso, los cultivos de marihuana lograron su expansión a áreas del país donde no era común su cultivo para así poder cumplir con las demandas de los mercados internacionales. Pero adicionalmente, se diversificó su oferta, no solo por ser un lugar estratégico para el tráfico de cocaína, sino también porque incursionó en la producción de dicha sustancia ilícita. Zonas que antes eran del tráfico de marihuana, ahora las autoridades han encontrado cada vez más laboratorios y depósitos de cocaína. Incluso, dadas las restricciones
que existen en otros mercados de precursores, como es el caso de Bolivia, el Paraguay hoy en día es apetecido por el fácil acceso a estos. En este caso, la región del Chaco paraguayo es la zona donde dicho cambio ha sido más evidente. Todo esto ha tenido dos principales implicaciones: el desarrollo de nuevos mercados y la presencia de nuevos actores cada vez más especializados en dichas fases del narcotráfico. Aunque hay grupos que están presentes en los territorios de mayor afectación de estas economías ilícitas, lo cierto es que también hay grupos que se han ido especializando en tal mercado. Por ejemplo, especializarse en el transporte de cocaína de Bolivia al Chaco paraguayo. Por último, como tema número 3, hemos observado la internacionalización del bajo mundo en el Paraguay. Antes, en el país había grupos conformados predominantemente por actores paraguayos. Actualmente esto ha cambiado. Está claro que hay una mayor presencia de las organizaciones extranjeras que están actuando de una manera más evidente. Este es el caso de la agrupación criminal brasilera Primer Comando de la Capital, mejor conocidas por sus siglas como PCC, que desde mediados de la década del 2010 ha aumentado su presencia en aquellas zonas paraguayas disputadas por el dominio de lo ilícito, antes llevadas por jefes zonales paraguayos y a finales de la década del 2000 por el grupo brasilero transnacional conocido como Comando Vermelho, mejor en sus siglas CB. Siendo un grupo brasilero que migró su interés al Paraguay, el PCC ha llegado a tener un importante poder, especialmente en las prisiones paraguayas. Se destacan los motines en las cárceles como un ejemplo que nos muestra la presencia de extranjeros y las disputas con otros grupos criminales. Estas confrontaciones, además de evidenciar la crisis del sistema penitenciario, también ostenta una posible atomización del bajo mundo criminal. Las confrontaciones entre el PCC y el clan Rotella hoy en día exponen un debilitamiento de los segundos y la entrada de pequeños nuevos grupos que buscan disputar la renta del microtráfico. Los grupos paraguayos respetaban ciertos límites con el Estado. Sin embargo, los nuevos grupos extranjeros no tienen ese código, lo que contribuye a la atomización y al desorden en el Hampa. Muchas gracias, Carlos, quien hizo una presentación de la situación actual del crimen organizado en Paraguay, la evolución, el cambio de las dinámicas. Recuerden que pueden participar con preguntas, con reflexiones a través del Facebook o a través del YouTube para poder colaborar y profundizar algunos puntos de esta discusión. A mí me gustaría plantearte una consulta, Carlos, con relación a la presentación, y hace referencia a esta vinculación con las élites políticas que bien planteaba, ¿no? Y aquí una de las preguntas que surge en Paraguay de manera frecuente es los niveles o las formas de involucramiento de autoridades políticas, departamentales, en el caso de diputados, ¿no? Locales, en el caso de intendentes o concejales municipales, y cómo evalúan, qué hallazgos tienen con relación a la vinculación con el Poder Judicial y con la Fiscalía. ¿Han encontrado algún elemento para reflexionar sobre ese punto? Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Sí, efectivamente que hemos encontrado elementos que relacionan este tipo de actividades, ya sea tanto a un nivel del Poder Judicial o los diferentes niveles, como podría ser cargos de intendencia, diputaciones u otros sectores del espectro político paraguayo. Por sobre todas las cosas, lo que vimos es que el contrabando, el narcotráfico, por lo generalmente se ha convertido en una especie de caja B, una especie de financiamiento, de forma de financiar las campañas políticas o incluso propias carreras que se dan en las instituciones para fortalecer las posiciones de los diferentes actores que aceptan esta cuestión.
Esto efectivamente que se ha ligado con la democratización de lo ilegal en el Paraguay. Mientras que antes, en la dictadura, esto estaba llevado por ciertos actores que respondían a la dictadura, hoy con la democracia y en plena transición que estamos viviendo, esto se ha liberalizado y han crecido los diferentes grupos criminales que han optado por una especie de protección política y o judicial, y a su vez lo político y o judicial utilizó estos recursos provenientes de lo ilícito para poder ascender en sus carreras o poder cumplir con sus aspiraciones electoralistas. Finalmente, para ir encerrando este apartado, hay una pregunta que llega de un participante y va en la misma línea, ¿no? ¿Cómo han visto esta relación entre corrupción, participación policial en la estructura del crimen organizado? ¿Cómo se ha dado esa relación? Y por otro lado también la cuestión relacionada al gobierno de las cárceles por parte de estas facciones. ¿Cuáles fueron los hallazgos en ese sentido, Carlos? Son preguntas que vienen llegando. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, con respecto a las cárceles, hay que tener bien en cuenta que las cárceles paraguayas están en una enorme dejadez, muestran un hacinamiento muy fuerte, y esto ha sido el caldo de cultivo para que los grupos criminales, como por ejemplo el PCC o el Clan Rotela, vayan aumentando su número de miembros dentro de estas instituciones, y además también ha sido el punto de conflicto entre ambos clanes. Esto en una escala micro se ve por una dejadez, por una falta de políticas públicas en la materia, pero también nos muestra una corrupción imperante en el sentido de la relación de los guardiacárceles con estos grupos, que también se puede trasladar a un nivel macro con la protección de la policía o con la ayuda de otros agentes estatales que provocan o que dan ese espacio para que lo ilícito se vaya expandiendo. Gracias, Carlos. Y ahora tengo una pregunta para Ángela, quien estuvo coordinando esta parte de la investigación. Y la reflexión un poco aquí que surge, Ángela, es cómo se ubica esta dinámica del crimen organizado con relación a los demás países de la región. ¿Cuál es la importancia del territorio paraguayo en el concierto latinoamericano mundial del crimen organizado, principalmente vinculado a esto que ya mencionaba Carlos, PCC, Comando Vermelho, Clan Rotela, ligados al narcotráfico, pero también un contrabando de cigarrillo de manera sistemática en el tiempo? ¿Cómo evalúan del por qué el territorio paraguayo es tan estratégico para estos grupos, Ángela? Ángela no se está escuchando. Tal vez sí, audio. podrías iniciar alguna reflexión en este sentido mientras Ángela se conecta o... Acá estoy, Juan. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, como tú señalabas, hay dos elementos que son bastante importantes en lo que se refiere a Paraguay y el contexto latinoamericano. Por un lado está todo el tema del tráfico de drogas y la posibilidad de ampliar los mercados criminales. En este sentido, Paraguay anteriormente lo identificábamos como una zona que era estratégica por la ruta que permitía llevar la droga desde Bolivia o desde Perú hacia Brasil o hacia Argentina, o incluso por ser el principal mercado de marihuana. En este momento lo que hemos encontrado es que esto cada vez se ha ido diversificando más y ha significado un poco la apertura para otro tipo de economías criminales. Y eso hace que Paraguay se convierta en un lugar muy apetecido por todos los grupos criminales. Y ahí voy con el segundo punto que tú señalaste y que Carlos también señaló, y tiene que ver con la internacionalización de los actores. La idea de cada vez
ver a Paraguay como un lugar más interesante para estos actores criminales, que les permite no solamente tener una gran fuente de financiación, sino también fortalecerse y estar más cerca a los lugares donde se está produciendo estas fuentes de financiación, se convierte en el elemento principal para que Paraguay sea tan apetecido por estos grupos, tanto por el PCC, el Comando Bermelo, pero incluso por pequeños grupos que en este momento están surgiendo y que cada vez hacen más impresionante la confrontación con los grupos internacionales. De lo que estaban explicando, presentándonos, ¿podríamos prever entonces que esto de seguir así tienda a profundizarse, a que vendrían otros grupos incluso a disputar la hegemonía en el territorio paraguayo, tanto fuera como dentro de las cárceles, Ángela? Sí, efectivamente, pues Paraguay y el PCC en particular ha sido el grupo que ha tomado la delantera en este sentido. Podemos ver cómo en las cárceles lo que pasó hace un par de semanas en la cárcel de Tacumbú se convierte en el ejemplo de un grupo que está tomando la delantera en la confrontación. Arranca inicialmente por temas de alianzas, pero que posteriormente no tiene ningún problema en generar una confrontación con los grupos que están en ese momento. Y eso nos lleva a una cosa, y es nuevos grupos pequeños que podrían estar surgiendo dado el debilitamiento de los grupos locales, entrarían en esta disputa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la restricción para que otros grupos no busquen hacer lo mismo? Ahí la clave estaría entonces en entender un poco cuáles serían las posibilidades de esos nuevos grupos y qué grupos serían. Ya hemos encontrado otros grupos, aparte del PCC, que están buscando hacer lo mismo. Finalmente, siguen llegando las preguntas, pero creo que con esta podemos cerrar esta primera parte. Luego ya en la segunda parte te formularía esta pregunta que acaba de llegar, y se refiere a los tipos de negocios criminales, a las mercaderías ilícitas, y el planteo es aquí cuál es el volumen del tráfico de armas o es eso accesorio. Principalmente las economías ilícitas de Paraguay se reducen a drogas, a contrabando, a cigarrillo, o el volumen de armas también representa un negocio para estos grupos, Ángela. Definitivamente el tráfico de armas es una de las economías criminales que identificamos especialmente en los territorios fronterizos. Ciudades como Encarnación o como Ciudad del Este son ciudades en las que se ha identificado que el tráfico de armas es una de las actividades que se combina con el narcotráfico, que se combina con la corrupción. ¿Y por qué de esto? Es porque son zonas en donde las rutas se establecen y por ahí tú decides qué tipo de mercancías vas a enviar. Entonces, ¿por qué no agregar al portafolio criminal el tráfico de armas? De hecho, Ciudad del Este es uno de los lugares en donde mayores registros sobre tráfico de armas hemos identificado. Muchas gracias, Ángela. De esta manera cerramos esta primera parte en donde Carlos Peris presentó de manera general la dinámica de la delincuencia organizada en nuestro país. Complementamos con algunas preguntas del público. Y en este segundo momento, precisamente Ángela, quien coordinó esta investigación, va a hacer una presentación de las dinámicas específicas en los territorios fronterizos. Recordemos que en este caso la frontera paraguayo-brasileña es la más violenta que tenemos, con tasas de homicidios que van hasta 65, 70 por 100.000 habitantes, y eso nos ubica o le ubica a esa región entre las zonas más inseguras, si bien la tasa nacional no supera 6 en este momento. Así es que estamos muy ansiosos de conocer esos resultados, Ángela, y que puedas compartir con nosotros los hallazgos de un proceso bien documentado y potente de investigación de campo que han realizado en esa región, Ángela. Adelante. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, en esta sección lo que quiero es complementar un poco el análisis que Carlos presentó a nivel nacional, y para esto voy a hablar de algunos de los hallazgos principales de nuestra investigación en estos departamentos fronterizos de Paraguay.
Y me gustaría iniciar con una cosa que planteábamos ahorita, tanto en la presentación como en las preguntas, y es el tema de la diversificación de las economías criminales. Si bien a nivel nacional se ve este incremento de las diferentes economías criminales, este fenómeno a nivel fronterizo es aún más evidente. Es decir, las fronteras son escenarios mucho más diversos respecto al crimen organizado frente a lo que veníamos viendo hace un par de años. Y un caso que señala muy bien esto es el caso de Itapúa, uno de los lugares en los que se pudo identificar esta diversificación de la oferta de economías criminales. Sabemos que Itapúa es conocido tradicionalmente por ser un importante corredor para el tráfico de marihuana y de otros productos de contrabando como el cigarrillo. Y estos productos efectivamente llegan desde la capital, llegan hasta Encarnación y de ahí pasan a Posadas, territorio argentino. Sin embargo, un tema que nos llamó bastante la atención y que no ha tenido como el foco y el centro para las autoridades tiene que ver con que Encarnación se ha configurado como un destino turístico, tanto para argentinos como para paraguayos, lo que aumenta y facilita fenómenos como la trata de personas. La trata de personas es un fenómeno que especialmente en la temporada de verano se identifica en donde menores son sometidos a trabajos forzados y en muchos casos también a una explotación sexual, en donde lo más probable es que muchas de las víctimas sean enviadas desde Itapúa a Argentina y ahí destino directo hacia Europa. Otro departamento o departamentos que nos muestra esta diversificación de las economías criminales son los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. En esta zona del Chaco paraguayo, considerada tradicionalmente por ser un paso estratégico de rutas de tráfico de cocaína, ya sea por su cercanía a Bolivia o por la posibilidad de pasar desde Perú, también se ha identificado que hay hoy en día laboratorios de producción de esta coca y de todos sus derivados. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 2020 en Fortín, Florida, departamento de Alto Paraguay, en donde se encontraron 280 kilos de fenacetina y 1.5 kilos de cocaína y 1.000 litros de acetona. O el caso de Toro Pampa, también en Alto Paraguay, donde las autoridades hallaron un laboratorio de cocaína manejado al parecer por 2 colombianos, quienes serían los químicos especialistas encargados de la transformación de la pasta base de coca al clorhidrato, que es el producto de mayor valor. Un segundo tema que quisiera señalar en estos departamentos fronterizos es el tema de la internacionalización de los actores. Y para esto quiero detenerme en Amambay. Efectivamente, varias de las preguntas se referían a Pedro Juan Caballero, su capital, que es considerada un territorio plataforma de múltiples economías criminales. Y es que Pedro Juan Caballero es el centro de algunas de las actividades más preocupantes en Paraguay respecto al crimen organizado. Se ubica el tráfico de cocaína, se ubica la producción de marihuana y se ubica el auge de grupos criminales bastante violentos. Es allí precisamente donde vemos un cambio en las dinámicas, que puede ser consecuencia de la atomización de grupos y la llegada de grupos transnacionales, como ya decíamos, el PCC o anteriormente el Comando Vermelho. Efectivamente, no es tan claro en este territorio quién le responde a quién o quién controla a quién, por lo que los grupos cada vez se atomizan más y las posibles alianzas criminales pueden durar muy poco en el tiempo y en el espacio, son bastante frágiles. Eso nos lleva a, por ejemplo, a ver que los grupos que controlan el contrabando son unos, sus compradores se han diversificado. De hecho, son cada vez más los extranjeros con capacidad de comprar y de intervenir en este negocio. Efectivamente, entonces en este territorio fronterizo lo que vemos es una dinámica violenta muy particular y aquí quiero hacer una aclaración y es que esta dinámica violenta de este territorio fronterizo no es igual a la tendencia que se genera a nivel nacional. Para 2020 se reportaron 137 homicidios dolosos, mientras que en el siguiente departamento con casos de homicidios el reporte era de 63. Lo que nos quiere decir que Amambay particularmente es un territorio que se lleva casi el 35% de los homicidios respecto a las tasas nacionales.
Y les decía que esta es una diferencia entre la tendencia nacional y la frontera, especialmente esta frontera con Brasil, y creemos, o nuestra hipótesis tiene que ver con que esto responde precisamente a esta competencia de actores criminales. Un tercer tema que me gustaría resaltar respecto a nuestros hallazgos a nivel departamental fronterizo tiene que ver con la democratización y el nivel, y es que esta democratización que se dio a nivel nacional la podemos ver efectivamente a nivel micro. Y es un buen ejemplo para esta democratización a nivel micro es el caso de Canindeyú, que es un departamento que muestra claramente cómo un lugar que anteriormente era relativamente pequeño, hoy en día tiene una frontera ilegal bastante fuerte. Si ustedes se fijan, el caso de Salto del Guairá se ha convertido en un centro de acopio para el crimen organizado, en donde no solo se desarrolla lavado de dinero, también es una zona de alto flujo de contrabando e incluso tiene una fuerte dinámica de toda la estructura y las fases del narcotráfico, lo que implica efectivamente que la frontera ilegal sea fortalecida. Esto nos lleva a la idea de que las finanzas del crimen también se han ido expandiendo y con ellas se han ido expandiendo las posibilidades no solo para los criminales, sino también para la política. Ahí es donde vemos, por ejemplo, que hay políticos que se han ido metiendo en cuestiones de crimen organizado, pero también cada vez hay más narcotraficantes que intentan entrar en el mundo de la política. Deben recordar entonces ustedes el caso de Vilmar Neneco, un narco que entró en la política de Canindeyú como alcalde en 2010, pero hoy en día está cumpliendo 29 años de cárcel por el asesinato del periodista Pablo Medina que ocurrió en octubre de 2012. Y señalo este caso porque efectivamente las acusaciones de Pablo Medina sobre las disputas que tenía Neneco con otros narcotraficantes se convirtieron en el disparador para esta situación, para este asesinato. Yo creo que dejo por acá a Juan y si quieres entonces le damos paso a las preguntas. Gracias. Gracias, Ángela. Muy clara y precisa la presentación. Tenemos ya varias preguntas del público. La primera que traemos del bloque anterior se refiere al EPP. La presencia del EPP, justamente la zona fronteriza, es una de sus zonas de influencia, de impacto. ¿Cómo analizan la amenaza, el nivel de amenaza que representa en comparación con estos otros grupos? Ángela, ¿si han podido estudiar eso o no lo abordaron? Definitivamente el PCC es uno de los grupos o el grupo que mayor amenaza puede estar representando para estos territorios. Como les decía ahorita en la presentación de Amambay, el PCC entró en un nivel de confrontación que de alguna manera generó esta subida de homicidios y ha generado una confrontación en donde vemos los grandes espectáculos que hacen ellos cuando hacen sus intervenciones. Creo que para los paraguayos está en la memoria supremamente fresco el caso del asalto al carro de Prosegur, en donde hicieron todo un espectáculo, en donde lograron hacer una logística operativa, se pensaron exactamente el momento del día, cómo hacerlo, de tal forma que lograron su objetivo. O hace poco, en el intento de liberación de uno de sus líderes, también en Pedro Juan Caballero, que después terminó siendo capturado en el otro lado de la frontera, en Punta Porá. Gracias, Ángela. Una pregunta para Carlos, tal vez él también tenga alguna visión interesante con relación a lo que representa el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que fue objeto de la política criminal en los últimos años en nuestro país, versus PSC u otros grupos, Carlos. ¿Cuál es la evaluación o los hallazgos que tienen en este sentido? Esta es una de las preguntas que nos llega precisamente de los espectadores a través de las redes sociales. Muchas gracias, Juan. Por sobre todas las cosas, es llegar a tener en cuenta que, bueno, el EPP como tal existe y además de existir, ha tenido una presencia
latente y en crecimiento desde finales del 2017, finales del 2007, comienzos del 2008 como tal. Si bien se han encontrado, por sobre todas las cosas, informes, notas periodísticas, de que existen ciertos espacios compartidos entre los diferentes grupos criminales transnacionales, como con el EPP, entiéndase caminos, puertos ilegales o zonas de influencia, no hemos podido hallar una relación directa entre ambos. Ahora, que el EPP existe, que es una amenaza, eso es innegable, por sobre todas las cosas, por el discurso político que dice representar. Gracias, Carlos. Y de paso de vuelta un poco una reflexión y pregunta a Ángela, muy vinculada a esto que vos acabas de mencionar, Carlos. El Estado paraguayo en distintas oportunidades ha tratado de vincular al EPP con el narcotráfico. De hecho, publicaron fotografías en un campamento, básicamente, que luego fue perdiendo fuerza, por decirlo de alguna manera. En los hallazgos y trabajos de campo que hicieron Ángela, Carlos en la frontera, ¿cuál es la valoración que como equipo de investigación ustedes finalmente tienen? Tu micrófono, Ángela, perdón. Ángela, de nuevo. Tu micrófono, por favor. Gracias. Efectivamente, como tú señalabas, las autoridades han planteado la posibilidad de que el EPP esté involucrado cada vez más con el crimen organizado. Sin embargo, nosotros no logramos encontrar algún relacionamiento explícito frente a esto. Lo único que podríamos identificar y que pues definitivamente no significa una relación directa son los lugares en donde hace presencia el EPP. Esta zona de Concepción y la frontera con Amambay. Pero si tú piensas un poco en los reportes de las actividades que se han dado sobre el EPP, fundamentalmente están relacionadas con los secuestros, que es como su marca en términos de accionar. El secuestro per se no significa un relacionamiento con las economías criminales. Esto tiene que ver más con un contexto mucho más amplio de la concepción que ellos tienen frente al territorio y frente a las autoridades locales. Esos serían como los dos únicos elementos que podríamos decir son claves al pensarse el EPP. Es que no puedo dejar de hacerte esta pregunta, Ángela, ya que acabas de mencionar esto. O sea, ¿el EPP entonces tendría características de un grupo proto o insurgente más bien que típicamente de crimen organizado? Sí, en ese sentido tendría más características de un grupo insurgente que de un grupo criminalizado como tal. Lo que te digo frente al tipo de actuaciones que tiene el EPP en ese momento, no logramos identificar, por ejemplo, que ellos sean dueños de laboratorios como tal, ya sea del procesamiento de marihuana o de cocaína. Encontramos, sí, por ejemplo, y esto con otros ejemplos, por ejemplo, acá en Colombia, en donde se hacía un cobro específico en estas zonas con un intento de control territorial. Pero definitivamente no está relacionado con que sean los dueños de este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, es mucho más factible pensarlo en términos de esta configuración insurgente, de control territorial, de relacionamiento con la población civil, que con un grupo criminalizado que tiene como objetivo último el tema de la economía criminal, el tema del control de las rutas, que amplía un poco más el espectro. Entiendo, creo que es muy clara la diferenciación que haces y eso contribuye a entender y a seguir profundizando el tema aquí en Paraguay, que es uno de los principales objetos de debate. Ahora tengo una pregunta que también viene del público y quiero hacerla a Carlos Peris con relación a estos altos índices de violencia letal
que se da en Amambay principalmente, donde las tasas de homicidios son muy elevadas. Sin embargo, al otro lado de la frontera, en Pontapona, si bien son ciudades gemelas, no hay esos índices de homicidios muy altos. O sea, mientras del lado paraguayo solemos tener 130, 120 asesinatos cada año, del otro lado tenemos menos de la mitad. ¿A qué crees que se debe esto, Carlos, en base a las indagaciones que hicieron? Bueno, principalmente a dos cuestiones. La primera cuestión es que, bueno, todo lo que sería Pedro Juan y Amambay, podríamos decir el lado paraguayo, es en definitiva la zona del trabajo, es decir, es la zona donde se produce, es la zona en la que circula la mercadería ilegal y por lo tanto se vuelve un interés territorial en el control de esa zona y es ahí donde emerge la violencia que posteriormente se desencadena en homicidios o en disputas callejeras o no de estas bandas que están luchando por ese control de la zona de trabajo. Y la otra cuestión es indudable, que es la presencia del Estado a través de sus fuerzas, a través de sus organismos de control. No podemos entrar, digamos, a comparar lo que vendría a ser la permeabilidad de las autoridades brasileras en relación con las paraguayas, en donde sí vemos que el crimen organizado muchas veces está muy metido, muy permeabilizado en lo que es el oficio y el accionar de estas autoridades. Entonces va por una cuestión de presencia del Estado efectiva y también por ser el territorio de disputa donde se trabaja, en fin, estos mercados ilegales. O sea, esta vinculación entre élite política corrupta o protectora de estos grupos sería parte de la explicación, Carlos, de lo que por sobre todas las cosas, sí, Juan. Recordar que el narcotráfico, que lo ilegal es también un estructurador de la vida diaria en todos los sentidos. Estructura las relaciones sociales, estructura la forma de hacer política, estructura la configuración de nuestras propias fuerzas. Eso crea, digamos, un caldo de cultivo, crea un ambiente propicio en el cual se dan estos actos de violencia, se dan estos homicidios, en comparación con Brasil, mucho más. Gracias, Carlos. Y aquí una pregunta que también es muy interesante, relaciona un poco a la democratización del crimen que hablaba y se refiere al departamento de Concepción, ¿no? Es si han podido notar, migración, hablaron de democratización, muy bien, al departamento de Concepción, que históricamente es el principal receptor de la inversión brasileña, legal, estamos diciendo, ¿no? Y cómo estas economías ilícitas se han instalado allí o no, Ángela. ¿Cómo evalúan específicamente a este departamento? No te entendí muy bien la pregunta. Si hemos identificado migración. Concepción y los grupos que operan en Concepción. Ah, sí, definitivamente. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer el rastreo de en qué momento es que inicia esta internacionalización de los grupos criminales en Paraguay, lo que empezamos a ver fue desde 2008 una llegada del PCC a Concepción, como te decía inicialmente, a los lugares para estar muchísimo más cerca de donde se producen estas economías criminales. Y pues Concepción es uno de los lugares de mayor producción de marihuana. Entonces lo que empezamos a ver ahí fue la llegada de este grupo, el intento de hacer negociaciones, el intento no solamente llegaron comprando droga, pero después empezaron a generarse como los dueños de esta droga. Y de ahí para adelante lo que empezamos a ver fue una fuerte presencia del grupo. Gracias, Ángela. Da para seguir hablando. Lastimosamente, los tiempos son cortos. Vamos a tener que pasar a la tercera parte de esta presentación. Aún vamos a profundizar un poco más. Y hay como un caso testigo de las relaciones de élites políticas con narcotráfico o crimen organizado, en donde Ángela precisamente va a presentar a través de un caso
estas vinculaciones que se dan entre el centro y la periferia, por decirlo de una manera, en Paraguay. Adelante, por favor, Ángela. Muchas gracias, Juan. Quiero verificar micrófono. Sí, efectivamente, en esta sección discutimos un caso de estudio que relaciona al diputado Ulises Quintana con Reinaldo Cucho Cabañas, acusado por narcotráfico. La razón por la cual nos llamó la atención este caso en particular es porque el caso de Cucho combina los tres temas anteriores que señalamos. Por un lado, la democratización del crimen, por otro lado, la diversificación de las economías criminales y tercero, la internacionalización del crimen organizado. ¿A qué nos referimos? Esta historia comienza y termina efectivamente con el envío de 53 kilos de cocaína. Cucho manda a su asistente con dinero para recoger la droga, pero este es detenido en su camino, a mitad de camino entre Ciudad del Este y Asunción. Su asistente lo llama y a su vez Cucho llama al diputado Quintana. La conversación, sin embargo, lo que ellos no sabían era que estaba siendo grabada por las autoridades, por la SENAT, quien llevaba más de 6 meses siguiéndole los pasos a Cucho. En esta conversación, Cucho le dice a Quintana, voy a citar en este momento, necesito un favor, mi secretario está transportando $190,000 y le agarraron ahí en el peaje de Oviedo, nosotros somos de Neo Import Export y podemos transportar hasta $50,000, pero no se puede hablar con el tipo. Ahí sigue describiendo un poco la situación, a lo que Quintana le responde, y vuelvo y abro comillas, ¿en dónde es? Cabañas le dice, en Oviedo, son los policías, yo tengo el número y si podés llamar y hablar. Quintana le dice una frase que es bastante particular y que habla mucho del momento en el que estaban y es ¿está todo limpio o hay que maquillar? Y Cabañas le responde, no, nada, no tiene nada, plata es. Ahí cierro las comillas y dejo un poco la llamada en ese punto, porque después de un par de horas lo que se ve es que el envío sigue su viaje, pero no sin antes haber pagado la coima de la policía. Luego de llevar el dinero a sus emisarios en Asunción y de ahí llevar los 53 kilogramos que pasan la frontera y que es incautada después por las autoridades. Acá lo que quiero señalar es que este caso nos da la oportunidad de demostrar esta democratización del crimen. Efectivamente, lo llamativo es que este es un ejemplo de la relación entre élites políticas y el crimen organizado en Paraguay, como lo señalamos al inicio de la presentación, pero también de cómo se ha ido orientando el mercado de las drogas cada vez más hacia la cocaína con actores nuevos como Cucho Quintana. De acuerdo con las autoridades, Cucho buscó la protección del diputado Quintana para lograr esquivar posibles inconvenientes, tanto jurídicos como de operación del esquema de narcotráfico, a través de esta sombrilla política que le daba el diputado Quintana, no solo en la perspectiva departamental, sino también en la perspectiva nacional. En ese sentido, esa relación se abrió precisamente por la diversificación y por la internacionalización del mercado. Tanto Cucho como Quintana son la muestra de cómo se ampliaron los mercados y lo que le abrió la otra puerta al financiamiento de las campañas políticas. Como les decía ahorita, esta idea de que las economías y la diversificación de las economías también había dado la oportunidad a la diversificación de la política. Y con esto quiero resaltar una frase que una de nuestras fuentes en Ciudad del Este, que impidió el anonimato, por supuesto, nos señalaba y que es bastante explícita y es ¿quién es Cucho? ¿Quién es Reinaldo Cabañas Santa Cruz? Al escucho. Y entonces lo primero que nos señalan es surgió de la nada y terminó con mucho dinero. Es decir, este era un personaje relativamente joven
que quería construir un imperio del tráfico, fundamentalmente de cocaína, pero también de marihuana, y que intentaba replicar esta idea del gran Pablo Escobar, del gran patrón, como fue Pablo Escobar en Colombia, por lo que empezaba a consolidarse en este mercado con distintos productos. No solamente hacía el envío del clorhidrato de cocaína hasta Brasil, sino que también controlaba mercados locales con la pasta base y un poco también controlaba el envío y el consumo de la clásica marihuana en este territorio, en Alto Paraná. Es decir, este personaje probablemente no hubiese tenido la posibilidad de entrar en el Alto Paraná si en estos territorios fronterizos no se mantuviera, el esquema clásico de contrabando. Pues muy pocos tendrían el control de este esquema clásico y otras economías no habrían tenido esta posibilidad de generarse y de cada vez fortalecerse más. Como saben, Alto Paraná y su ciudad, Ciudad del Este, y su capital, Ciudad del Este, es uno de los lugares más importantes para controlar las altas esferas de la política nacional, que ha sido tradicionalmente manejado por el Partido Colorado o sus herederos, pero también ha estado marcado tradicionalmente por el contrabando y el lavado de dinero, gracias a la fuerte presencia de casas de cambio y de los centros comerciales que están sin mayor regulación, por decirlo de alguna forma. Por su parte, entonces, pensemos quién es Ulises Quintana, que también es un personaje que en la política es relativamente nuevo y que se proyectó como una nueva figura en el contexto político controlado por el clan Zacarías. Deben recordar en ese momento que el clan Zacarías ha ejercido poder en el departamento de Alto Paraná, aunque algunos de sus miembros han estado involucrados en escándalos de corrupción o han sido investigados por enriquecimiento ilícito u otros delitos. El clan supuestamente incluso logra controlar el poder judicial del Alto Paraná, especialmente de Ciudad del Este. Acá quiero hacer una pausa, y es que dijimos que Quintana era un personaje relativamente nuevo y la entrada de Quintana efectivamente se dio a través del clan Zacarías y del Partido Colorado, aunque después en 2013, luego de que inicia esta discusión, esta confrontación con su líder, Quintana se sale del partido, se aísla como de esta propuesta y empieza a configurarse como una propuesta distinta. Entonces, acá es bastante particular que Quintana mismo señaló que el apoyo financiero que recibió para su campaña como diputado, que recibió por parte de Cabañas, señalado por Quintana en ese momento como un prominente empresario, hizo parte de los factores que permitieron ganarle un escaño en la Asamblea Nacional y conseguir tener una representación nacional que le diera la posibilidad de salirse de este esquema de los herederos del clan Zacarías. Es decir, que se convirtió en un político fuera de las élites y logró apropiarse de un puesto político bastante importante en la relación entre Alto Paraná y Asunción, y gracias a eso y a la supuesta ayuda, y esto ocurre gracias a la supuesta ayuda del narcotraficante. En otras palabras, el crimen estaría democratizando el Partido Colorado si esto fuera así. Ya sabemos entonces lo que pasó. Finalmente Cucho consigue la cocaína, la vende en la frontera, a los pocos días es capturado, Quintana huye, pero luego se entrega y se produce todo el escándalo de todos estos audios. Lo que queda hasta el momento entonces, ¿qué es? Poca justicia, porque por un lado Cucho sigue preso, aunque no ha sido condenado, pero Quintana hace pocos meses salió de la cárcel y hoy en día es el candidato más importante a la intendencia de Ciudad del Este. Entonces, lo que podemos ver en el análisis de este caso es que mientras en la zona las acusaciones por los vínculos de Cabañas no parecen sorprender a los electorados, esta política electoral, sí vemos que la política en el país es más fácil hacerla o con plata del contrabando o con plata del narcotráfico. Y con esto dejo y los invito a leer el caso de nuestra página web. Muchas gracias, Ángela. Recordando mi época de periodista de diario, creo que acabas de dar el título
el crimen democratizó al Partido Colorado, así es que no puedo dejar de preguntarte si esto solo es en el caso Cucho o esto es del partido en general. ¿Podemos decir que el Partido Colorado es un partido infestado por personas vinculadas al narcotráfico, personas vinculadas al contrabando de cigarrillos? Porque de verdad esa frase creo que da para una tapa de diario de circulación nacional, Ángela. Bueno, pues yo no me atrevería a decir que el Partido Colorado como tal está infestado en su totalidad, porque pues estaríamos hablando de que incluso jóvenes nuevos que intentan hacer otro tipo de política estarían vinculados, y lo cierto es que se está intentando cambiar un poco esto, pero al intentar cambiar un poco esto, lo que estamos evidenciando es que sí hay unos relacionamientos de ciertos personajes, y por eso nos señalábamos con tanta insistencia estas acusaciones que ha tenido el clan Zacarías, Javier, su esposa, frente a temas, por ejemplo, como el contrabando, el tema del narcotráfico, el lavado de dinero, y pues ahí no se puede esquivar un personaje muy importante para el Partido Colorado como es el expresidente Cartes y todos los relacionamientos que ha tenido su empresa de cigarrillos y el envío de cigarrillos en el contexto del contrabando de Paraguay. Eso es imposible de esquivar. Sin embargo, lo que te digo, o sea, no podría hablar de toda la estructura como tal. ¿Y esto se da solo en el caso del Partido Colorado o también el principal partido de oposición? Recordemos que Paraguay tiene dos partidos principales, el Colorado y el Liberal. ¿Cómo se da esa situación en el Partido Liberal, principalmente en Asunción y en la zona fronteriza, Ángela? Pues efectivamente en el Partido Liberal también hemos encontrado una serie de acusaciones que si uno empieza a hurgar un poco más respecto a cuáles son las acusaciones y cómo se desarrollan los argumentos que tienen, podemos ver que efectivamente la posibilidad de acceder a un dinero, porque el asunto con Paraguay, ¿cuál es? Y es que hacer campañas políticas en estas zonas de frontera tan representativas para el poder nacional es supremamente caro, y en ese sentido tener acceso a una financiación que no salga directamente como de esta élite política se convierte en la posibilidad de hacer campaña y de llegar a posiciones como las intendencias. No por nada, las intendencias son algunos de los cargos más apetecidos y también más señalados de ser afectados o ser relacionados con el tráfico de drogas. Lo que yo decía ahorita con el caso de Canindeyú y el caso de Neneco, y es una persona como Neneco solo hubiera podido entrar por la plata que tiene para lograr la intendencia de IPJ. Esto me lleva un poco a pensar que no tiene que ver solo con el Partido Colorado. Lo que pasa es que el Partido Colorado es el partido dominante en Paraguay, pero efectivamente el Partido Liberal y todas estas pequeñas disidencias que han salido del Partido Colorado efectivamente están relacionadas también. Gracias, Ángela. Y justamente en los últimos meses, y esto le quiero plantear a Peris, ha habido unas disputas políticas por creación de nuevos municipios en zonas de frontera con mucha presencia de crimen o cultivo de marihuana o zonas de aterrizaje de aviones andinos de cocaína. ¿Por qué crees, Carlos, de que se da tanta disputa por crear nuevos espacios de poder en estos territorios fronterizos con la creación de nuevos municipios? Bueno, va por sobre todas las cosas por el control territorial que se puede hacer en esa zona en disputa. La zona en disputa no solamente se da dentro de los diferentes grupos criminales que se pelean por una zona, sino también por los diferentes actores políticos que buscan el control de esa zona para después conseguir otra manera más de financiación para sus campañas o para sus intereses propios. En definitiva, si antes dijimos la democratización
del contrabando y del crimen organizado o de las cuestiones ilícitas en el Paraguay, va también por un tema que el territorio se disputa dentro del Hampa entre los grupos criminales, pero también se disputa políticamente, no solamente por una cuestión política o de elección, sino también para poder conseguir esa financiación, esa caja B para sus intereses y sus fines. Gracias, Carlos. Hay una serie de preguntas de participantes que hacen a la producción de coca, la ruta de la coca, cuál es el rol que juega Paraguay en esta dinámica de distribución internacional, ¿no? Recordemos que en estos días, ayer, antes de ayer, aquí hay discusión, en Paraguay hay discusión si fueron 26.000 kilos, si son 18.000, si son 23.000. Eso es un dato que aquí todavía estamos discutiendo. El hecho es de que fue decomisada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de Paraguay en la ruta de la cocaína para la distribución en América Latina y en Europa, Ángela? Paraguay definitivamente se está convirtiendo como en esta especie de, no solamente intermediario para la ruta de la cocaína, lo que te decía anteriormente, es la zona por donde baja mucha de la coca que pasa de Bolivia y baja hacia la frontera que tenemos con Argentina, pero también es la zona en donde pasa la droga de Bolivia y de Perú hacia el lado Brasil. Y de ahí para Europa tiene una muy buena ruta de salida. Entonces, por ese lado es bastante estratégico, pero como te decía, esta zona del Chaco paraguayo, fronteriza con Argentina, cada vez se está volviendo más interesante, porque no solamente entonces estamos hablando de que son un enclave para este trayecto, sino que adicionalmente estarían buscando producir su propia cocaína en estos territorios, y eso lo vuelve muchísimo más problemático. Las incautaciones que se han realizado en los últimos 6 meses nos van dando esta línea de cada vez van generando una cocaína de mejor calidad, estarían teniendo mayor accesibilidad a los insumos para generar el clorhidrato, porque lo que vemos es que, por ejemplo, los insumos tienen algunas restricciones en Bolivia, mientras que en esta zona de Paraguay no tienen esta restricción. Entonces, cada vez va dando pasos hacia adelante para ser un competidor, no solamente por la producción de marihuana, sino que podríamos estar viendo en un mediano plazo ser un gran competidor para la producción de cocaína. Gracias, Ángela. Y una pregunta que me gustaría hacerle a Carlos, así como cómo evalúa la gestión institucional del por qué Paraguay en los últimos años fue fortaleciéndose como un territorio muy apetecible. La discusión que no termina aquí es del por qué sigue Paraguay estando sin control aéreo, sin satélite. Entonces, nuevamente volvemos a la relación entre élites políticas y narcotráfico. ¿Qué es lo que hay, Aníbal? Y estas instituciones tipo Senat, Senavico, ¿finalmente son fachadas o son intentos de legalizar o exportar una imagen de que se combate al narcotráfico cuando en realidad se hace todo para que el negocio siga prosperando? Sin lugar a Creo que estamos con un problema de... dudas, Juan, existen unas élites. ¿Se me está escuchando bien? Ahora te escuchamos, ahora mismo te escuchamos. Ok, que sin lugar a dudas existe una fuerte relación entre las élites políticas con los diferentes mercados ilegales. La cuestión pasa mucho, bueno, por el interés, es decir, por la posición geográfica que tiene el Paraguay, entiéndase en el centro-sur del continente sudamericano, por los espacios que se generan. Creo que estamos teniendo problemas de comunicación con espacios
Aníbal, Ángela, no sé si soy yo el que tiene problemas porque dejé de escucharle a Carlos. A mí creo que se me escucha bien. Ángela, no sé si puedes completar un poco la idea que estaba desarrollando Carlos de esta vinculación de las élites, del por qué sigue prosperando este negocio a pesar de ciertas instituciones. Sí, efectivamente, un poco lo que estaba planteando Carlos y que también estoy de acuerdo tiene que ver con, pareciera que hay una falta de voluntad por parte de las élites respecto a generar unos controles específicos y que podrían ser determinantes para un poco ponerle freno al crimen organizado. Nos llamaba mucho la atención que en la zona de Boquerón, por ejemplo, no hay un control aéreo que permita, por ejemplo, ponerle atención a todas estas rutas que aterrizan y que se encuentran, todos los días se encuentran pistas de aterrizaje de avionetas. Sin embargo, no hay un control aéreo en esta zona. Entonces, cuando intentábamos ahondar un poco más sobre por qué no hay o cuáles son los controles, lo que identificamos es que no hay una voluntad política y se requiere una voluntad política no solamente de quienes están a cargo de Boquerón como tal, sino también de las autoridades en Asunción y a nivel nacional que determine específicamente una apuesta por hacer el control aéreo como primera medida. Incluso acá yo pasaría a un tema que volviendo un poco a nuestro caso de corrupción, y es cuando veíamos la revisión de la financiación de campañas. La financiación de campañas en Paraguay todavía no está regulada de una manera que sea efectiva. Lo que veíamos es que este trabajo se lo han dejado a los partidos políticos en su mayoría, pero esto no es una cosa que sea mandatoria ni nada por el estilo, y entonces muchos de los partidos políticos simplemente, o el consejo, si no se le reporta la financiación de campañas, no hay un seguimiento y no hay unas consecuencias evidentes por no reportar, y este tipo de elementos hacen que no se vea esta voluntad para poner efectivamente pasos adicionales y ponerles freno. Muchísimas gracias, Ángela, Carlos, por las presentaciones que nos hicieron. Se nota que es un trabajo potente en datos y eso es muy importante. En Paraguay necesitamos de este tipo de investigaciones que de hecho van a contribuir a entender la dinámica criminal, a fortalecer a estos grupos, y muchísimas gracias a Inside Crime por permitir y por estudiar, por tomarle a Paraguay como un objeto de interés para el estudio, porque deseamos aquí seguir fortaleciendo la institucionalidad, la democracia, de manera que todos y todas vivamos de una manera más digna, cumpliendo los principios constitucionales, y el crimen organizado es una amenaza para la democracia. Muchísimas gracias, yo les dejo con Steve, y de nuevo felicitaciones por tan potente y necesario trabajo, y estamos atentos para seguir ya leyendo y profundizando los resultados. Muchas gracias, muchísimas gracias, Juan, excelente moderador. Excelentes presentaciones por parte de Carlos Pérez, muchísimas gracias, y obviamente Ángela, Olaya, excelentísima presentaciones, las dos. Estoy muy orgulloso de ser anfitrión de este tipo de evento. Yo creo que sí estamos impartiendo una información fundamental para ir adelante frente a este flagelo que es el crimen organizado en la región. Muchísimas gracias también a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y por supuesto PMI Impact. Yo les recuerdo a la audiencia que nosotros tenemos el próximo evento sobre Brasil, y eso es el 4 de marzo. Entonces los esperamos para ese evento por estos mismos medios, por YouTube y por Facebook. Entonces muchísimas gracias, y ahora paso la palabra de nuevo a Sara para culminar el evento. Gracias, Steve. Sí, como bien Steve nos decía, para continuar con esta ronda de presentaciones, el próximo jueves 4 de marzo estaremos discutiendo
los resultados de Brasil, sus departamentos fronterizos y el caso de corrupción. El evento tendrá lugar a las 3 de la tarde, hora de Sao Paulo. Les agradecemos por acompañarnos con sus preguntas, por su activa participación el día de hoy y los invitamos a visitar nuestra página web donde publicaremos más información sobre este y los siguientes eventos que tendremos. Igualmente los invitamos a compartir sus comentarios a través de nuestras redes sociales del hashtag BorderCrime. Gracias.